Hola, ¿qué tal? Me llamo Jimena y en este video les voy a explicar todo lo que vimos alrededor del curso, qué aprendimos y por qué es tan importante una huerta. Bueno, empezamos con qué es una huerta. Una huerta es un lugar en donde se cultivan plantas, legumbres, frutas, verduras, pero no es solamente eso. Es un ecosistema donde también abarca bichos, clima, suelo, muchos factores. Pero sobre todo es una manera de conectar con la tierra y saber de dónde vienen los alimentos. Diseñar una huerta puede parecer fácil, pero realmente influyen bastantes factores. Uno de ellos es el sol o el tiempo de luz, pero todo va dependiendo según el tipo de planta que quieras cultivar, o fruta o verdura. Se recomienda usualmente que se exponga entre 6 horas, pero como menciono, depende mucho de lo que vayas a cultivar. Es importante conocer las horas de luz que tienes y sobre todo ubicarte sobre el este o oeste, porque eso te va a indicar un poco de en dónde van a estar las sombras y cuánto tiempo de exposición va a haber de luz. Otro factor que influye es el viento, ya que debemos de protegerlos según la categoría o tipo de viento que venga. Existen 3 tipos. El viento del norte, que es del mar frío, es el que usualmente conocemos aquí. Después tenemos el viento noroeste, que es muy fuerte, va con todo, es una borrasca. Y el viento del sur, que es más cálido. Es importante conocer el tipo de suelo que hay. Por ello, el grano. Tenemos el líquido, sólido y gaseoso. O como lo podrías conocer un poquito más, sería como arenoso, arcilloso. Entonces tienes que ver la granulometría que tiene el suelo. Esto nos va a indicar mucho para ver qué ventajas tiene y qué problemas hay. Por ejemplo, un suelo un poco más arenoso tiende a drenar mucho, por lo que ocupas más nutrientes. Y un suelo más arcilloso tiende a retener mucha agua, por lo que lo hace un poco más difícil de trabajar. Y para ver el tipo de suelo que tienes, puedes hacer un experimento que consiste en una jarra de agua, poner tierra y ahí vas a poder ver cómo se separan. Y esto te puede permitir a saber si es una composición más arenosa o más arcillosa. De igual forma tenemos que medir la acidez del suelo, el pH. Se recomienda que esté entre el 6 y 7. Y no olvidemos los nutrientes que debe tener el suelo. Los dividimos en dos, en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes serían el fósforo, el potasio, nitrógeno, entre otros. Y los micronutrientes serían hierro, magnesio y zinc. También se deberá de evaluar qué tan frecuente llueve o básicamente cómo vamos a adquirir el agua, ya sea si está cerca de alguna fuente de agua o si era directamente de la lluvia. Tenemos que evaluar esos factores también. Y no podemos olvidar el clima, que también es un factor que influye muchísimo en la huerta. Por ejemplo, en Donosti tenemos un clima atlántico, lo que quiere decir que hay mucha lluvia y nos llegan vientos tanto del noroeste como del norte, por lo que a veces pega muy duro. Por eso la huerta tiene zonas bajas que protegen debido a los árboles y zonas altas para las plantas. Durante clase aprendimos diferentes tipos de agricultura. Tenemos la convencional, que es un poco más pesada. Esta tiende a utilizar fertilizantes químicos y maquinaria más pesada. Después tenemos la ecológica, que es más de respetar el ambiente y no usar químicos, cuidarlo más. Y la regenerativa, que se trata de buscar sanar la tierra, no solamente dañarla. Ahora vamos a explicar la huerta del BCC. Esta se divide en 7 partes. Iniciamos con la primera, que le llamamos las rocas. Y bueno, esta es una especie de zona donde se ve el cielo abierto y hay varias rocas. Y bueno, estas las ocupamos como asiento y cuando hay buen clima podemos hacer uso de estas tomando ahí clases. Después tenemos la segunda zona, que aquí veríamos más el tema de agricultura y como ya les comenté, vimos 3 tipos de agricultura, pero nosotros aplicamos 2. En este caso, esta zona la vamos a dividir en 2, en la A y la B.
En la A sería más agricultura regenerativa y en la B sería agricultura convencional. Y bueno, en la zona A, pues como ya mencioné, es la agricultura regenerativa, que esta tiene el concepto de básicamente mientras tú estás cultivando, darle más propiedades al suelo, o sea, tratar de no dañarlo lo menos posible y en vez de dañarlo, incluso fortalecerlo. Entonces por eso que nosotros hacemos completamente vital el suelo, sin tratar de perjudicar, y fortalecemos más el ecosistema, mientras obtenemos alimentos saludables y la hacemos cada vez más fértil y diversa y resistente sobre todo a los cambios climáticos. La agricultura convencional es la forma de producción más extendida hoy en día. Sobre todo en explotaciones de gran escala, se apoya la maquinaria pesada y fertilizantes sintéticos para lograr un rendimiento alto en poco tiempo. Pero nuestra huerta se centra en, básicamente tenemos prohibido usar fertilizantes sintéticos y todos los químicos. Bueno, básicamente nos centramos más en preparar la tierra para lo que vayamos a cultivar. Después tenemos el invernadero como parte de la zona 4. Y bueno, este invernadero usualmente está cubierto de paredes de plástico y está diseñado para proteger sobre todo de climas fríos, lluvias y vientos y proporcionar condiciones óptimas para el crecimiento. Y bueno, en el OSC lo colocamos de forma en la cual proteja también del viento, porque como es un viento norte, o bueno, a veces llegan vientos noroestes, entonces justamente para que no se caiga, lo pusimos ahí para protegerlo. Pero habitualmente estos se colocan del lado sur para poder aprovechar la luz solar. Pero aquí se colocó de esta forma para protegerlo. Y bueno, dentro del invernadero se separan, para mantener un orden, se separan. Entonces tenemos las hortalizas de hojas, que podrían ser la lechuga, la espinaca y todo eso. Y del otro lado tenemos las hortalizas de fruta, que serían el tomate, los pimientos. Dentro del invernadero tenemos dos sistemas de riego, que sería de goteo y de aspersión. Y bueno, el sistema de riego de goteo es literalmente como suena, es de gota a gota. Y esto para que llegue directamente a la base de la planta. Y pues de ahí podamos ahorrar también agua y lleve la humedad directamente a la raíz. Y bueno, por aspersión es básicamente que el agua se pulveriza para pues tener como un riego uniforme y pues cubrir todas las áreas. Especialmente se ocupa si es como un terreno amplio. En la zona 5 tenemos la parte de las plantas medicinales, aromáticas y comestibles, al igual que plantas ornamentales. Las plantas medicinales las ocupamos especialmente para usarlas como biofertilizantes y nutrir el suelo. Y por otro lado también podemos ocupar las plantas medicinales como fungicidas para combatir los hongos. También hay plantas que se ocupan como insecticidas para combatir las plagas. Las plantas ornamentales tienden a ser cultivadas más que nada por tema de estética, porque son, por así decirlo, como flores, pero eso tiene un beneficio, ya que como tiene flor, tiene el polen, entonces son polinizados, o sea, llegan muchos polinizadores como abejas, mariposas. Y bueno, ya después tenemos las plantas aromáticas y comestibles, que pues estas básicamente destacan más que nada por el sabor y beneficios que le aportan a la gastronomía. Y los ocupamos pues específicamente para cocina, que podrían ser el romero, tomillo, menta, hierbabuena, albahaca, y muchas de ellas tienen propiedades medicinales y se ocupaban tradicionalmente para temas de medicina. Después en la sección 5 tenemos el compost y el estiércol. En la sección 6 tenemos las herramientas de utillaje. Y en la sección 4 hay 4 zonas nuevas,
que próximamente están destinadas a cultivar frutas. Pondrían frutales y arbustos. El compost es un abono natural. El compost es un abono orgánico que se crea a través del control de la descomposición, ya sea de residuos orgánicos como el resto de comidas, hojas, podas y a veces estiércol de animal. El estiércol son heces y orina de animales que pueden ser utilizados como abono, pero suelen requerir un proceso de maduración para ser efectivos y seguros. Y bueno, la siguiente zona, la zona donde se van a cultivar las frutas, se dividen en la primera, una colección de ciruelas. La segunda zona serían higueras. La tercera son más manzanales. Y la cuarta serían más frutos del bosque o fruta pequeña. Para finalizar, como actividades académicas tuvimos la planificación de marcos de plantación, donde consiste en separar en filas entre plantas. Ya sea, por ejemplo, el ejemplo de la cebolla, que sería 10 por 30 centímetros, entre otros productos. Después hubo un día que cosechamos, la cual retiramos desde la raíz las plantas y las fuimos seleccionando en el caso de la espinaca, cuál era apta y cuál no, y las íbamos recolectando para después pesarlas y enviarlas a cocina. Para esto primero recolectábamos todo el producto, lo anotábamos el peso y el producto que había y ya era mandado a el vasco. Bueno, en conclusión, gestionar una huerta no es solamente sembrar semillas, sino es básicamente comprender desde el suelo, el clima, la biología, para poder obtener el alimento respetando la tierra y el entorno. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.